Reporte final de prótesis parcial removible por el alumno Alan Joel Morales Hernández. Una prótesis dental es la restauración artificial, parcial o total de la dentadura o de la anatomía de la boca. Prótesis removible, o también conocida como dentadura postiza. Como su nombre lo indica, esta dentadura puede ser colocada y quitada cuantas veces quiera. Tipos de prótesis. Actualmente existen tres fundamentales, que es el de acrílico, el esquelético y el flexible. Empezaremos a hablar sobre el esquelético. Este tipo de prótesis está constituida por una estructura metálica con ganchos, que estos ganchos se sostienen a los dientes que aún se encuentran en la boca. Esto quiere decir que en la dentadura encontramos dos premolares, se colocarán los ganchos en esos dos premolares. Prótesis de acrílico. Como su nombre lo indica, está hecha de acrílico. Esta está hecha de un material plástico duro, pero no tan duro para ser metálico. Pero nos quedamos con la idea de que solamente es acrílico. Esta prótesis es recomendada a personas que tienen pocos dientes o piezas dentarias en la boca. Componentes de la prótesis parcial removible. Podemos encontrar los apoyos, los retenedores directos, los retenedores indirectos, conectores mayores, conectores menores, base protésica, dientes. Clasificación de Kennedy. Clase 1. Edéntulo bilateral posterior. Como su nombre lo indica, es bilateral posterior. Si se dan cuenta, hay espacios edéntulos en las partes posteriores de los dientes sin afectar los anteriores. Clase 1. Modificación 1. Es edéntulo bilateral posterior de la misma forma, pero este cuenta más un espacio edéntulo en la parte anterior, como podemos observar en esta parte. Clase 2. Desentado unilateral posterior. Este puede presentar modificaciones. Clase 2. Modificación 1. Desentado unilateral posterior más un segmento edéntulo. Clase 2. Modificación 2. Desdentado unilateral posterior más dos segmentos desdentados, que sería 1 y 2. Clase 3. Desdentado unilateral con un pilar en posterior. Clase 3. Modificación 3. Desdentado unilateral con un pilar en posterior más 3 segmentos. 1, 2, 3 segmentos. Clase 3. Modificación 4. Desdentado unilateral con un pilar posterior más 4 segmentos. 1, 2, 3 y 4. Clase 4. Edéntulo bilateral en la parte anterior. Esta clase no admite subdivisiones. Clase 5. Se caracteriza por un edéntulo unilateral limitado en anteriores y posteriores por dientes remanentes, pero cuyos dientes remanentes anteriores no pueden servir de soporte, solo cuenta con un par de molares, son 1 y 2 molares. Clase 6. Se caracteriza
por ser un espacio-díntulo unilateral limitado por dientes anteriores y solamente presenta dos de ellos. Regla 1 de Applegate. La clasificación debe ser después y no antes de realizar una extracción dental, que podría alterar la clasificación original. En este caso es una clasificación clase 1 y si se extrae un diente en la parte anterior dejaría de ser clase 1 y se volvería una clase 1 modificación 1. Segunda regla, si falta un tercer molar o no va a ser reemplazado, no se le considerará para una clasificación. En este caso no contemplaremos este tercer molar y sería una clasificación 2 ya que es unilateral. Regla número 3. Si se halla presente un tercer molar y será utilizado como pilar, se le considera en la clasificación. En este caso ocuparemos el tercer molar y esta seguirá siendo una clase 3, sin modificaciones. Regla número 4. Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado porque no existe diente antagonista, no se le considerará para la clasificación. Regla número 5. El área dentular más posterior será la que determine la clasificación. En este caso sería una clase 2, ya que este es el espacio dentulo más posterior. Clase 2, modificación 2. Regla 6. Las áreas dentulas distintas a aquellas que determinan la clasificación se denominarán modificaciones. En este caso es el más posterior, que sería una clase 2 y tendría una y dos modificaciones. Regla número 7. Las extensiones de las áreas de modificación no tienen valor, el factor determinante en el número de las áreas. En este caso es una clase 3, modificación 4, 1, 2, 3, 4. No importa que este sea más larga, ya que abarca dos piezas dentarias y esta solamente abarca una. Se contempla como una modificación. Regla número 8. Solo la clase 1, 2 y 3 pueden tener subdivisiones, ya que estas no afectarán a otras clasificaciones. Clase 1, clase 2, clase 3. Tipos de palanca. Tipo 1. En la palanca de primera clase el fulcrum se encontrará situado entre la potencia y la resistencia. La resistencia se encontrará en el brazo directo. El fulcrum lo encontraremos en esta parte y la potencia será aplicada en esta zona. Esto quiere decir que el movimiento que realizará será este. Tipo 2. En la palanca de segunda clase la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcrum. Se coloca la resistencia y en este caso el fulcrum pasará de este lado. La potencia. El movimiento que se realizará en este caso será un movimiento así. Tipo número 3. En la palanca de tercera clase la potencia se encuentra entre la resistencia y el eje fulcrum. Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la resultante. El eje fulcrum son líneas imaginarias que atraviesan las piezas pilares a lo largo transversal
de los espacios edéntulos entre los ejes son los puntos de aplicación en los cuales se debe diseñar los retenedores directos e indirectos y colocarlos adecuadamente en los arcos dentarios. En este ejemplo podemos ver que el eje fulcrum pasa en los dientes pilares, que serían esos dos, en los OD 35 y 45. La bisectriz, que serán los retenedores indirectos, estarían colocados en los OD 33 y 34, mientras la tangente atraviesa por la mitad en un ángulo de 90 grados. Caso de la clase 1, modificación 1, de la misma forma, el eje fulcrum pasa por los OD 15 y 25, mientras que la bisectriz pasa en los dientes OD 13 y 23 y la tangente en un ángulo de 90 grados. En la clase 2, el eje fulcrum pasa en los OD 45 y 38. La bisectriz en el 43 y en el 36. Y la tangente en un ángulo de 90 grados. Clase 2, modificación 1. El eje fulcrum pasa por los OD 45 y 38. La bisectriz pasa en el 43 y 33. Y la tangente de la misma forma en un ángulo de 90 grados. En la clase 2, modificación 2, el eje fulcrum pasa por los OD 26 y 18. La bisectriz por 23 y 15. El eje fulcrum pasa por los OD 38 y 34. La bisectriz por los OD 43 y 47. En la clase 3, modificación 3, el eje fulcrum pasa por los OD 28 y 23. La bisectriz pasa por los OD 13 y 17. En la clase 4, modificación 4, el eje fulcrum pasa por los OD 48 y 44. La bisectriz pasa por los OD 33 y 38. De la misma forma en todos los anteriores, la tangente tiene un ángulo de 90 grados. En una clase 4, el eje fulcrum pasa por los OD 44 y 43, mientras que la bisectriz pasa por los OD 46 y 36. Y la tangente tiene un ángulo de 90 grados. Los descansos los localizaremos cerca del espacio edéntulo. En caso de molares y premolares tendrán forma de triángulo, y en caso de que el descanso tenga que estar en dientes anteriores tendrán forma de cara triste. Este deberá estar localizado cerca del cíngulo.
La tríada protésica. Empezaremos por el soporte. El soporte se define como la resistencia al movimiento vertical de la base protésica hacia el retenedor residual durante la masticación. Esta función es realizada por los huesos maxilares y mandibulares y por el tejido mucoso que lo recubre, que sería esta parte. La estabilidad se define como la resistencia, que es la fuerza horizontal o rotacionales en la acción coordinada y equilibrada de la prótesis con las porciones de los labios, carrillos y lengua. Esta se puede dar con los retenedores directos e indirectos que le dan una estabilidad. La retención de una prótesis se define como la resistencia al desplazamiento alrededor del reborde residual o del extrusión. Esto se da por la misma forma de los retenedores directos e indirectos. Componentes del paralelómetro. Este cuenta con una base fija, una columna que sostiene el brazo, los portainstrumentos, el mandril que permite fijar los accesorios y la base móvil. En accesorios tenemos el grafito, la varilla analizadora, el cuchillo o espátula de cera y los calibradores. Análisis del paralelómetro de los modelos de estudio. Como primer paso, colocaremos el modelo que deseamos estudiar en el paralelómetro. Posterior lo sujetaremos correctamente. Segundo paso, colocaremos la punta analizadora en el portainstrumentos. Ahora procederemos a analizar las superficies proximales, las cuales son mesial y distal, con un movimiento anteroposterior por el tercio cervical. Posterior a esto, colocaremos una línea. En este caso, las líneas ya están trazadas. Y se hace lo mismo del otro lado. Posteriormente a esto, se colocará una línea en medio de los dos puntos realizados.
Se tomará la medida y se dividirá entre 2 y ahí se colocará la línea aquí, al punto. Aquí ya está trazada la línea de un color verde. Consecuente a esto, se valoran las caras libres, que sería vestibular, ilingual o palatina sea el caso. En este se harán movimientos laterales. De la misma forma, entre los dos puntos se medirá, se tomará la mitad y se colocará una línea. Ahora procederemos a centrar el modelo. En las líneas de color que marcamos en verde, colocaremos la punta analizadora que quede centrada en todas estas. Ahora colocaremos el trigémino. Con ayuda de la punta analizadora colocaremos 3 puntos. El primer punto. El segundo punto. Y el tercer punto. Ahora realizaremos los planos guía, que sustituiremos la varilla analizadora por el grafito. Planos guía. A continuación, el grafito lo pasaremos por las caras libres y proximales. Esto será en ambos dientes pilares. Marcados ya los planos guías,
procederemos a colocar los descansos. Que estos, dependiendo si es molares y premolares, tendrán forma de triángulo. En caso de ser dientes anteriores, tendrán forma de cara triste.
Preparación de los macromodelos. Como primer procedimiento tendremos que colocar el macromodelo en el parámetro, ya que con la ayuda del grafito buscaremos el plano guía. Y aquí es donde está el plano guía. Posteriormente buscaremos en dónde definiremos el descanso. El descanso lo definiremos en forma de triángulo en caso de ser molares y premolares. Este tendrá forma de triángulo. Para preparar el descanso ocuparemos un fresón cilíndrico. Para dientes naturales ocuparemos una fresa de banda roja 838L, sea 014 o 016. Preparamos el descanso con ayuda del parámetro para tener una guía. Y será de una sola intención. De lo cual nos debe quedar algo así. Para la preparación del descanso ocuparemos un fresón de bola y en caso de dientes naturales ocuparemos una fresa de diamante de banda roja 801, 014 o 016. La fresa la ocuparemos en 3 puntos donde marcaremos el primero, donde ocuparemos la fresa, el segundo y el tercero. De la misma forma nos apoyaremos con el parámetro para tener la angulación correcta. Marcaremos un punto, el segundo punto y el tercer punto. Con la misma fresa de bola tendremos que unir los 3 puntos y este deberá tener una inclinación hacia dentro del diente para tener un mejor agarre. Este procedimiento se hará en los demás macromodelos. En sesión en caso de los dientes anteriores, incisivos y caninos, se hará en el cíngulo en donde termina la parte más convexa porque es más sólida y ocuparemos solamente el fresón cilíndrico y en caso de fresa ocuparemos una fresa de banda roja 838L, 014 o 016. Este tendrá forma de cara triste. Ventajas del uso de las lupas de magnificación. Como primera ventaja tenemos que mejoran la vista. Las lupas permiten acercar y enfocar las cavidades, ofreciendo una mejor resolución. 2. Evitan tener el cuello en una constante tensión. 3. Reducen la fatiga, el esfuerzo ocular y la jaqueca.
Las fatigas oculares se deben a menudo a un uso intensivo de los ojos. 4. Posibilidad de añadirles la luz. Disponen de una iluminación adecuada durante los procedimientos y exámenes. Preparaciones en dientes naturales. Primero colocaremos nuestra arcada dental con dientes naturales en el paralelómetro. Posteriormente, analizaremos las superficies proximales y libres. Centramos con las líneas que hicimos y localizamos los planos guías. Definimos dónde serán los descansos oclusales. Para los descansos oclusales ocuparemos una fresa de diamante de banda roja 801, 014 o 016. En este caso no se pudo encontrar una fresa de banda roja y ocuparemos una fresa de diamante de banda azul.
Componentes de la prótesis que están en contacto con la preparación. Es el brazo recíproco, es rígido en toda su longitud, constituye la estabilidad horizontal y proporciona cierta retención. Los apoyos son localizados directamente al lado del espacio déntulo y el brazo retentivo. Como, como conclusión podemos decir que esta práctica nos ha servido de mucho, ya que gracias a todo el aprendizaje que hemos logrado conseguir, nos ayudará cuando queramos hacer una restauración removible o una prótesis removible. Todo esto que vimos nos será de mucha ayuda, ya que en caso de llegar a perder algo de información en semestres más avanzados, podemos regresar al video que hemos realizado para recuperar o restaurar la información que llegamos a haber perdido.